Me tocó mucho y la estuve buscando en el sentido original griego, donde fue escrito el Nuevo Testamento, y está mal formulada. No porque la palabra de Dios es la misma, pero cuando fue traducida al castellano tuvo una variante y quería explicarla, porque en la Reina Valera, que es la Biblia que todos usamos, Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En realidad, no existe bendición que no es de Dios. Porque la palabra bendición, que ahora vamos a ver en su etimología, tiene origen divino. Entonces, la verdadera formulación sería: la bendición que viene de Dios, es una afirmación, es la que no añade tristeza. Porque así como está, parecería que hubiese otra bendición que no es de Dios. Pero vamos a ver ahora lo que puse como subtítulo: bendición versus la suerte. Hoy decía la pastora en Romanos, capítulo 12, no se conformen con el mundo, o no, con el pensamiento del mundo, no se amolden, ¿no? La voz popular se pega, es decir, las palabras, ¿no? Con alguien le iba bien algo, uno decía: che, qué tarro que tuviste, para no decir otra cosa más fuera de lugar, ¿no? Qué suerte, ¿no? O qué sé yo, la verdad que fue una casualidad bárbara lo que me pasó. Y a veces uno es como que incorpora palabras que tienen que ver con el lenguaje popular, pero que no está en la línea del pensamiento de Dios. Y hoy vamos a ver la diferencia entre bendición y suerte. Yo busqué, siempre como hago, en el diccionario que no es bíblico, en el diccionario que se usa en la escuela, diccionario común. Dice: invocación, bendición, invocación de la protección divina. Esto es un diccionario Sopena, español. Dice: y su espíritu santificador sobre la persona de un lugar o una cosa. Bendición episcopal. Episcopal no en el sentido católico, sino que viene del presbítero, es decir, de cualquier siervo o sierva de Dios que bendice, ¿no? La bendición más conocida en la Biblia es la de Moisés: el Señor te bendiga y te guarde, que no es una canción como me dijeron, sino que está relacionada con la bendición sacerdotal, ¿sí? Punto 2. Expresión con la que se invoca la protección de Dios y su Espíritu Santo sobre alguna persona, un lugar y una cosa. Fíjense que este diccionario fue escrito por personas que trataron de ser neutrales en su fe, sino que es una definición técnica. Pero nunca acá habla de algo que no es de Dios. Bien clarito. Ahora, suerte. Dice: causa o fuerza que supuestamente determina de los hechos o circunstancias impredecibles y no intencionados del desarrollo de una manera o de otra. Una expresión entre comillas: si acerté, la respuesta fue por suerte, ¿no? Yo lo he hecho todo lo posible, pero lo demás depende de la suerte. La suerte es sinónimo de azar. Conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminados en la vida de alguien. Entonces hay una gran diferencia, yo diría un abismo, entre la bendición y la suerte o el azar. Y ahora vamos a explicar por qué. El texto de la Biblia, bueno, esto ya lo dije, la bendición solo proviene de Dios, es decir, que no hay bendición del mundo o del mal. Su origen es divino. En cambio, la suerte o el azar es un plano natural. Ahora vamos a ver por qué Dios no permite que el cristiano crea en el azar. Y tiene que ver con las expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas dependen de la voluntad que nosotros tengamos en algo que va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo expectativa en la quinela o en el PRODE o en un juego de azar, mi mente está focalizada en lo que va a salir en la tómbola o en el sorteo. Entonces depende de mi dinero, de algo que tiene que ver mucho con un montón de casualidades.
Las casualidades para el cristiano no existen, sino que hay causalidades, hay una causa. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo, no es que yo estoy inventando, porque Él dijo, no hay una hoja que caiga de árbol sin que el Padre lo permita. Entonces, si algo pasa, es porque Dios lo permite. Acuérdense que siempre hablamos que hay dos voluntades. Está la voluntad permisiva que Dios permite, aunque no esté a favor. Por ejemplo, Dios permite muchas cosas del mundo, porque el mundo, Dios le dio al hombre y a la mujer libre albedrío. Tiene que poder elegir para bien o mal. Si Dios no es que siempre está como un policía a ver si vos haces algo malo. La decisión es personal. Eso se llama libre albedrío. Por otro lado, hay otra, eso sería lo que sería la voluntad permisiva. La voluntad ejecutiva es cuando Dios ejecuta algo, ¿no? Cuando Él dice, es así. Y cuando es así, no hay pero, es así. Yo voy a recorrer algunos pasajes bíblicos para ir entendiendo que la bendición de Dios es muy importante para nosotros. Porque, como decía Proverbio, no nos produce tristeza. Todo, uno piensa que la bendición está resumida en lo que sería el dinero. Pero, por ejemplo, que yo tenga acceso a tomar agua que era en una forma accesible es una bendición. Porque si pongo en YouTube y veo la escasez del agua en lugares como África, otros lugares, vamos a ver personas que buscan a pozos o buscan lugares que son públicos para acceder al agua. A veces no hace falta irse a África. En el interior del país hay muchos lugares que no llegó la red del agua y la gente tiene que caminar para encontrar agua. Es decir, lo que nosotros naturalizamos, en el fondo no hay que naturalizarlo porque es una bendición. Que estemos acá es una bendición. Que estemos con vida es una bendición. Que tengamos trabajo es una bendición. Que tengamos salud es una bendición, aunque haya achaques, aunque haya un montón de cosas. Que tengamos los miembros, creo que acá a nadie le falta un brazo, una pierna, todos tenemos. Algunos andamos con achaques, yo camino más o menos a veces con una la garrotera del chavo, digo, pero estoy, ¿no? Yo cuando me quejo de algo, ¿saben a qué recurro a veces? A testimonios de personas que están peor que yo. Si ven en YouTube, Nick es un predicador que no tiene brazos ni piernas. Y se casó con una chica con todos los miembros, tienen un hijo, una cosa rarísima. Dos tienen ahora. Recorren el mundo testificando y con una alegría. Y yo cuando veo eso me miro al espejo y digo, vos tenés todo y te quejás. ¿No? Hay que a veces ver que hay gente que está peor que uno. Y a pesar que está peor, quizás es más feliz. Por eso no pasa la bendición porque lo que yo puedo tener o no tener. Eso es fundamental. Vamos al principio del origen, Génesis, capítulo 1, 22, dice, al hombre y a la mujer, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, le dice, Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares, en las aves, se multipliquen en la tierra. El origen botánico, y ahí lo puse, fructificar, tiene que ver con el fruto. Bueno, yo puse un níspero porque es lo que tengo, ¿no? Es decir, yo tengo dos o tres plantas de níspero, pero todavía no me dio fruto. Tiene hojas, crece, y espero que algún día me dé fruto, ¿no? Cuando una planta de frutos da fruto, vale la redundancia, está fructificando. Dice la palabra de Dios por boca de Pablo, dice, las obras infructuosas de las tinieblas. Porque las obras infructuosas son esas cosas que en nuestra vida no dan frutos, sino que dan, es verdad, no dan frutos, pero frutos de muerte, no de vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la palabra fructificar y multiplicar van juntas. Ayer, por ejemplo, bueno, hubo una multiplicación, no solamente de jóvenes, sino que hubo cierto gozo, porque hubo expectativa, alegría, se dieron cosas, ¿no? Cuando uno come la comida y dice gracias Señor por este alimento, está bendiciendo la multiplicidad del alimento. ¿Cuántas amas de casa o amos de casa, personas que son muy rápidos, ágiles,
de poco hace mucho. O reciclan un montón de cosas y bueno, están multiplicando, están usando su potencial ¿para qué? Para que de lo poco hacer algo importante para la comida. Uno puede tener todos los ingredientes en la cocina, pero si no sabe cómo aplicarlas, es como un médico que da una receta y no sabe cómo aplicarla al paciente. A veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en los países, hay recetas buenas para el país, pero cuando lo llegan a la práctica a la gente, es una catástrofe, ¿no? Es un desastre. Entonces, Dios le da al hombre y a la mujer, a nosotros, no le dio a los animales, no le dio a las plantas. El fructificar, multiplicar y llenar las aguas. Es decir, en otro pasaje que no lo puse acá, Dios le dio a Adán la facultad de darle nombre, bautizar a cada una de las criaturas. A la vaca le dijo vaca, al caballo le dijo caballo. Es decir, el hombre y la mujer tienen esa potestad que no tiene ninguna otra criatura. A veces se revierte la escala de valores. Vemos gente que está más afligida porque un perrito sufre hambre en la calle y por ahí cuando un chico descalzo no se conmueve. No digo que no hay que despreciar a los animales, pero hay una escala de valor, ¿no? Por eso hay filosofías nuevas que no comen carne y piensan que están haciendo uno las respeta, pero en realidad el tema pasa por no entender el orden. Una cosa es la abstinencia que uno puede hacer para el cuerpo, para mejorar la calidad de vida. Y otra cosa es hacer una religión de algo que Dios no quiere que hagamos una religión. Porque Dios nos dio todo. Tenemos que aprovecharlo. ¿Amén? Amén. Génesis 12, 1-3. Eso tiene que ver con Abraham, el padre, el patriarca de la fe. Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Acá hay un tema que tiene que ver con las relaciones familiares, cuando las relaciones familiares pueden ser obstáculos para el desarrollo de la fe. Pero no solamente de la familia de sangre. Es decir, Abraham vivía ¿con qué? Con sus tíos, con sus parientes, y era un lugar que estaba afectado por otras creencias. Entonces, como Dios quería empezar una vida nueva y una generación nueva, le dice a Abraham, andá de ese lugar, salí de ese lugar, ¿no? Y empezó un proyecto de vida diferente. Hay un refrán popular que dice casado, casa quiere, ¿no? Algunos se casan o se juntan, se van con la suegra y el suegro y la familia y empiezan terceros a opinar y eso afecta, ¿no?, en la vida de convivencia. Yo siempre digo que los jóvenes, o no tan jóvenes, que empiezan una vida de convivencia, tienen que tener la experiencia del fracaso, de la frustración, de los choques, de los roces, porque eso madura. Pero si hay una dependencia siempre de mayores que lo van a proteger, la pareja no crece. Pasa con la vida personal de un individuo, es decir, si una persona es sobreprotectora, la otra persona no crece. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que Dios hace con el ser humano, lo separa. Este corte umbilical, siguiendo esta línea, lo hizo Jesús. Cuando su madre y sus hermanos lo estaban buscando, él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esto no, entiéndame, nunca nosotros vamos a predicar en contra de la familia. Tiene que ver que a veces hay momentos y decisiones que tienen que ser tomadas en serio y sin influencia de los demás. Porque siempre los demás pueden influir para bien o para mal. Necesitamos discernimiento. Punto 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré, una palabra que aparece muchísimas veces en la Biblia. Y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Fíjense en que el nombre es importantísimo. El otro día vi una patente que decía JFK. Yo enseguida me vino John Fitzgerald Kennedy. Para los que no saben, fue un presidente muy conocido en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos las siglas, ¿no? Ustedes saben que hay muchas propagandas o marcas que tienen siglas, pero que no son letras, no son palabras, sino que es el resumen de lo que dice el contenido de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, YPF no es una nafta que se llama YPF como se llama Shell, es Yacimiento Petrolíferos Fiscales, es una sigla.
Bueno, el nombre marca la diferencia de una personalidad. Usted dice el nombre de una persona y esa persona impacta. Si esa persona impacta en la sociedad. Entonces, tu nombre, dice, no tu XNN, tu nombre va a impactar. Amén. Cuando nosotros estudiamos historia, cualquier historia en la escuela, y leemos un nombre y ese nombre nos impacta. ¿Qué chico no sabe, de Argentina hablo, ¿no? ¿Quién fue San Martín? Lamentablemente muchos de la fecha, cuando viene la fecha del 17 de agosto, dicen, ¿no es porque festejamos? Y no saben que es una fecha que tiene que ver con la muerte del general San Martín. Decimos Belgrano, fundó la bandera, son nombres que por ahí en el momento nadie los conocía o fueron ignorados, porque saben que muchos de ellos murieron en anonimato. Pero la historia se encargó de hacerlos próceres o personas importantes. Entonces Abraham, Dios cuando te llama y te bendice, te marca con el sello de la diferencia. Amén. No somos más de la multitud, somos diferentes a la multitud. Porque marcamos un nombre. ¿Sí? Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y punto 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto lo dije hace poco, a ver si se acuerda alguien. Cualquier persona que nos maldice, se joroba. Porque no nos está maldiciendo a nosotros, sino a Dios. Pero el que te bendice, Dios lo bendice. Hoy hablamos con mi esposa algo que lo veo en los cristianos, y voy a contar un cuento de Menapace, no un cuento, sino una analogía. Menapace es un escritor cristiano que escribe siempre cuentos e historias. Y él dice que el corazón del ser humano es como un campo, él habla con ilustración campestre, ¿no? El corazón de un ser humano es como un campo alambrado. Y depende lo que uno quiere alambrar, ahí no va a entrar ni la vaca, ni los animales, ni las personas. Porque es un lugar que está encerrado, ¿para qué? Para que ese lugar no se pisotee. A veces con Dios nos convertimos, nos hacemos cristianos, lo decimos públicamente, pero hay parcelas en nosotros que están alambradas y Dios no tiene arte ni parte. ¿No? Por ejemplo, hoy decíamos, estamos comentando por alguien que no es de acá de la iglesia, ni siquiera es de acá cercano, pero lo conocemos, decíamos, ¿cómo puede ser que sea cristiano y sea tan egoísta? Y yo les decía, ¿por qué? Porque aceptó a Jesús, quizás Dios ya tiene para esa persona algo importante, pero todavía no se convirtió parte de su corazón, que es el egoísmo. ¿Cuánta gente es cristiana y es mezquina? Mezquina en todo, ¿no? Le pedís una mano y no te da ni la uña, ¿no? ¿Cuánta gente dice alabar a Dios, pero no tiene ese compromiso? Y saben que nosotros somos carta leída, dice Pablo. ¿Qué es una carta leída? Una carta que, como estos, uno la expone y se lee como un espejo. Y entonces mucha gente no se acerca a la iglesia porque ve un mal testimonio de nosotros en la hora de actuar. ¿Se entiende? Entonces, es feo eso, porque nosotros tuvimos una vez en un congreso que tuvo una chica que se hizo amiga nuestra, Moira Millán, no voy a citar. Moira Millán es una mapuche que recorre todo el país, hizo un video ella muy interesante, se lo recuerdo, que está en YouTube, se llama Pupila de Mujer, y ella contó públicamente en un lugar que lo hizo la iglesia, que ella se alejó de la iglesia evangélica, volvió a ser mapuche, que no está mal, porque ella es su raíz. Pero ¿saben por qué se alejó de la iglesia? Por el mal testimonio de los líderes, por su egoísmo y por un montón de cosas. Y eso realmente duele, ¿no? Por eso, no tengamos el corazón alambrado, rompamos todo cerca y abrámoslo, no tengamos miedo, porque Dios siempre bendice. Bendice. Yo aprendí que dando se recibe. Dios bendice. La bendición implica, segundo punto, obediencia. Génesis 22, 16, 18. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Esto le dice Dios a Abraham, que por cuantos has hecho esto y no me has rehusado tu hijo,
tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar a las orillas de sus enemigos. Y tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la obediencia de Abraham? ¿Se acuerdan? Dios le promete un hijo, tarda años en cumplirlo. Cuando le da a Isaac, Dios se lo pide para que lo sacrifique. Abraham no dijo, ahí no, pero pará, cachito, Dios. A mí me costó. Con Sara, encima viejito, ya no tenía toda la vitalidad de antes. Ella arrugada, estéril. Vino el milagrito, pero ahora no me lo quite. ¿Dijo eso? No. Preparó la leña para el holocausto, le dijo a Isaac, vamos al monte que vamos a hacer un sacrificio. Cuando llega arriba, le dice a Isaac, su hijo, ¿se imagina el hijo, no? Papá, está la leña, está... ¿y dónde está el animalito que lo van a matar? Entonces le dice que lo ató, ¿no? Y cuando estaba por obedecer a matarlo, pero Dios nunca nos va a pedir algo que sea locura, ¿eh? Lo estaba probando la fe. Iba a bajar el puñal y se le acerca a Dios y dijo, no, pará. Fuiste desobediente. Y después le dijo, mira para otro lado y vas a ver entre los arbustos que hay un animalito. Ahí está el becerro. Ahí está el animal. Entonces Dios, como ve que fue una persona incondicional, lo bendijo tanto que fue el padre de la fe y sigue siendo el padre de la fe para todos los creyentes, tanto judíos como los cristianos. En la obediencia siempre está la bendición. Entonces cuando Dios nos pide algo, no seamos rebeldes. Ayer escuché testimonios, es importante que cuando Dios nos hace pasar una prueba, siempre es por un propósito. Porque la bendición también conlleva a lo que sería la obediencia. Y a veces no nos gusta. Yo siempre digo que a Jesús no le gustó morir. Nosotros nos pintan con Jesús de la película que va todo ahí heroico al huerto de los olivos. Macana, Jesús tuvo miedo. Dijo, Padre, si es posible que no me mate, pero que sea tu voluntad. Entonces, no tengamos miedo, seamos obedientes. Salmo 11.3. Para mí es uno de los salmos más lindos. Primero porque tiene un montón de... Perdón, Salmo 1.1.3, no 11. 1.1.3. Si anteojos se me hace el 1.11. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en consejo de pecadores, sino ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. De día y de noche. Será como un árbol plantado junto al río, en corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren qué imagen, ¿eh? El árbol. ¿Por qué? Porque la raíz se nutre ¿de qué? Del agua. En mi casa de Monte Chingolo, mi papá había plantado, cuando yo era chico, 3 árboles de álamo. El álamo es un árbol que no hace falta plantarlo con raíz. Vos pones el palo, es decir, una rama que no te seca, ¿no? Cualquier rama y crece. Y es un árbol inmenso el árbol. Y yo veía que siempre teníamos como rito a la tarde, salía a tomar mate, sobre todo en la época de verano, en vacaciones. Y yo veía que el árbol crecía del medio más que los otros dos. Los otros dos estaban así, como esta botella, raquítico, y del medio un tronco así. Digo, los troncos eran iguales, eran 3 palitos. Sí, pero qué sé yo. Un día se tapó la cañería, esa que tenés que ponerle alambre, y descubrimos que había un caño roto del desagüe, y justo iba donde estaba la raíz del árbol. Es decir, que cada vez que en la casa se evacuaba agua, el árbol se encargaba de absorber ese agua.
Por eso creció el roble y era un árbol frondoso. Ahí entendí yo la palabra. Será como un árbol frondoso. Cuando nosotros meditamos la palabra, cuando nosotros la amamos la palabra, nuestra vida se hace robusta, se hace fuerte. Porque la palabra tiene efectos en lo psicológico, lo emocional y lo espiritual. Cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara, ¿no? Dice que él quedó en su justo cabal, porque la palabra fue liberada y todo su equilibrio mental fue totalmente normalizado. La palabra. La palabra es la que hizo caminar a Pedro sobre el agua. Él fue receptor de la palabra. Por eso es bueno siempre leer la palabra todos los días, un versículo. Siempre digo, antes de salir a trabajar, cuando tengamos un tiempito que a veces... A mí me gustaba, yo cuando trabajaba en el colegio, a veces me iba al recreo, me iba al baño y me llevaba la Biblia ahí de bolsillo mientras que me sentaba en el trono, que no era de la gracia, era otro trono, y leía algo. Y me inyectaba, porque saben que es lidiar con chicos día, mañana, tarde y noche. Pero me inyectaba la palabra. Porque es vida. Es bendición. Lees un diario, hoy lo puedes leer en internet, en cualquier lado. Lo primero que aparece en un diario son crímenes, son fraudes y todas cosas que nos vamos alimentando, y hoy se lo decía, y nuestra mente se va llenando de virus que no son informáticos, sino de mala información. No tenemos que estar en una nube, por supuesto, pero tampoco estar siempre pendientes de cosas que terminan contaminando nuestra mente. Meditar la palabra. ¿Cuál es el problema del azar o probar suerte en el juego según la Biblia? Esto me lo han preguntado, lo siguen preguntando. Es simple, las expectativas. Cada expectativa crea confianza en algo o en alguien, y ese es el punto. Hay expresiones populares que hay que desterrarlas en nuestro lenguaje como suerte y casualidad, eso lo dije recién. Tony de Melo fue un religioso, un creyente, que escribió cuentos también como Menapace, y él, siempre los cuentos de él me gustaron porque eran muy ilustrativos. Dice ¿qué son las expectativas? Dice que había un hombre que era un buen arquero, no de fútbol, sino de arco, de flecha, ¿no? Y cada vez que sacaba la flecha, apuntaba con el arco, buscaba un blanco, largaba y daba en el centro. Y él le divertía hacer eso. Un día pasó un empresario, esos que siempre tienen el signo peso en la cabeza, lo vio y dijo, mire, yo le voy a dar $1.000.000 si usted le da 5 flechazos directos y seguidos al blanco. Cuando le dijo eso, soltó una palabra que se llama ansiedad. Y el arquero, que antes lo hacía por deporte, ahora empezó a hacerlo por plata. Y dice que el primer flechazo empezó a temblar, le pifió y la flecha siguió de largo. Ya el empresario dice, pero no es lo que vi hace un rato. Probó con la segunda flecha, dio en el número 10, pero no en el número 0 del blanco. Si vieron que tiene diferentes círculos. Tercera flecha, se le quebró la flecha y no salió del arco. La última flecha le pegó en el punto 5, pero no llegó al 0, que era el blanco. Y le pregunta, dice, ¿usted se perdió $1.000.000 de dólares? ¿Qué le pasó? Dice, porque ya mi mente estaba dividida. Ya no pensaba en el gratificante deporte de disparar una flecha, sino en la plata. ¿Está mal pensar en la plata? No. ¿Cuál es el ejemplo? Las expectativas. Los que cobran por cajero, yo cobré muchos años por cajero, y estamos siempre con el 5 con el peso, y no llegamos a fin de mes, estamos expectantes de la fecha que se va a cobrar, el día que se va a depositar. Ah, si no depositaron ese día, esa noche no dormís. Y saben, a veces digo, Dios permite esas cosas para probar si seguimos confiando en Él, y no en un sueldo que es variable. Yo digo, si Dios bendice, ¿dónde está la fuerza? ¿En qué ponemos la fuerza? Entonces, el azar es peligroso. ¿Por qué? Porque las expectativas están puestas
en los resultados que me puede dar, entre comillas, la casualidad. Pero si yo confío en Dios, soy como un árbol plantado junto a la corriente de un río y todo lo que hago va a prosperar. Acá nadie es rico. Nadie está encima de la canasta familiar. ¿Saben cuánto es la canasta familiar actual? Casi 40.000 pesos para una familia tipo. ¿Alguien acá gana eso por mes? No. Algunos estamos bajo la línea de pobreza. Y Dios nos bendice. Amén. ¿Qué nos falta? Que no tenemos por ahí un auto, como que, bueno, es otro tema. Pero, ¿por qué? El tema es la confianza. El tema es la confianza. Y eso es algo que todos los días hay que pelearlo, hermano. Porque esto es un tema del diablo, un tema de nuestra carne. La confianza. Cuando uno ya tiene todo y cree que ya llegó, fue. Voy a terminar con una parábola de Jesús, con un cuento de Jesús. Jesús decía que había un hombre que tenía el don de trabajar con los granos, y entonces empezó a llenar sus graneros de la cosecha del trigo. Sí, se levanta el cocinero a hacerle. Hoy tenemos arroz con pollo. Sí, lo que quieras. Y entonces el que tenía granos llenó el granero y dijo, bueno, ya tengo la plata del banco. Y no le agarró el corralito. Peor, vino la muerte y le dijo, mira, ¿para qué te mataste trabajando si yo te vengo a llevar? ¿Qué balde de agua frío? ¿No? Como aquella persona que dice, logré todo y ahora realmente, chao, mi vida se acaba. Busquen en YouTube cuando pueda el testimonio o las últimas palabras de Steve Jobs, el creador de Apple, del iPhone y de todas estas cosas informáticas. No llegó a los 40 años, le agarró un cáncer de páncreas, no pudo luchar contra ese cáncer a pesar que era multimillonario, y dijo estas palabras más o menos: yo no viví la vida, no la disfruté. Lo que hice, entré en una carrera de constancia y competencia para llegar a objetivos que en el fondo lo van a disfrutar otros y no lo voy a disfrutar yo. Nacimos para ser libres y felices y terminamos siendo infelices. Pero esto no le pasa a la gente rica solamente, esto se empieza abajo, porque dice Jesús que aquel fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si uno empieza con actitudes mezquinas, va a terminar mezquino siempre. Pero aquel que empieza a bendecir, y reitero, no hablo de la plata, no estoy hablando solamente de eso, es una parte, sino de bendecir a los demás, en todo sentido, y bendecir a Dios. Nuestra vida es diferente, porque no trae tristeza, no trae tristeza. Yo quisiera que tengamos bien claro que la suerte y la bendición son enemigas. Si hay todavía en nosotros conceptos de suerte, casualidad, tarro, etcétera, etcétera, hay que desterrarlo. Y si tenemos un conocido que te dice qué suerte que vos tenés, no le digas eso. No permitas que esas palabras sean soltadas. A lo sumo podés decirle, me lo gané porque trabajo, no es suerte. Hay una ferretería que dice, no envidies mi progreso, sino admirá mi esfuerzo. Son esas frases populares que dicen mucho, ¿no? Porque nada viene de arriba, excepto la gracia de Dios, pero nada viene de arriba sin esfuerzo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos compartido, que está en el Génesis. Un hombre maravilloso como Abraham, anciano, estéril, que estaba con su familia en ese lugar, Señor, en Aram Param, y lo llevaste a Canaán, una tierra nueva, una tierra diferente. Le prometiste lo imposible conforme a su edad, que fue un hijo nacido de Sara, e hiciste el milagro, a pesar que él aceleró los tiempos teniendo con su esclava un hijo, Señor.
Pero lo importante en esto, al menos para mí, Señor, es que siempre tu bendición es la que nos da alegría. Es la única que nos da alegría, gozo en el corazón. Señor, que podamos aprender cada vez más de la palabra, entenderla, escudriñarla, saber que en ella hay espíritu, hay vida, Señor. Perdónanos por las veces que las expectativas fueron puestas en cosas efímeras que pasan, que son pasajeras, Señor. A veces en un sueldo prometido que no llega, o en un trabajo que no llega, o en un estudio que le parece que está lejos en concretarlo. Señor, que la fuerza, que las expectativas estén en ti, Señor. Porque dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Señor, gracias. Gracias por estos hombres y mujeres en la Biblia que nos enseña que la fe vale más que 1000 hechos concretados. La fe es andar a veces a tienda, a veces un desierto, a veces prueba, pero siempre hay victoria al final del camino, Señor. Bendice al que sabe y entiende que mejor es dar que recibir. Mejor es dar tiempo para ti, tiempo para la obra, tiempo para lo que fuere, Señor. Que no seamos mezquinos, que no tengamos corazones alambrados en el corazón y estemos calculando permanentemente lo que hacemos, si nos conviene o no nos conviene. Eso está bien para el mundo, no para nosotros, Señor. Somos incondicionales para ti, Señor. Porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Bendice a la persona que está ahora pasando este desierto y no sabe lo que hacer con su vida. Dale una señal en el camino para que él pueda encontrar la luz y llegar a buena senda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén.